eso pongan bien. Entonces la respuesta es aguda. Bien. Ahora, cuando se menciona la palabra renal aguda, cuando se menciona la palabra renal aguda, tienen que surgir tres preguntas automáticas. Inciso A, ¿me ayuda por favor? El que me está ayudando. Inciso A. No. Es prerrenal, es intrínseca y C, postrenal. ¿Cuál de las tres es? Bien, prerrenal. Perfecto. Entonces, encierre la respuesta prerrenal. Bien. Si yo estoy hablando de una insuficiencia prerrenal, ¿por qué? ¿Por qué están seguros que es prerrenal? Una disminución de producción urinaria. ¿Cuáles son los orígenes de las presiones prerrenales? ¿Origen? Sí, las causas. La disminución del... No. Hipoperfusión es la fisiopatología. Disminución de la presión. Esta es los orígenes. Entonces, origen de la insuficiencia renal aguda. Y aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Es una hipovolemia? ¿Es una hipervolemia? ¿O es una... así Rosy vamos a poner. ¿Qué es? ¿Por qué están seguros que es hipovolemia? ¿En qué parte de la hipovolemia dice acá que el paciente está... Bueno, a ver, ¿cómo reconocemos la hipovolemia? El paciente está deshidratado. O sea, ejemplos de deshidratación. Vómito, diarrea. ¿Qué más? Quemaduras. Hemorragia. Y hemorragias. Y pancreatitis. Entonces, esto es en hipovolémicas prerrenales, ¿no ves? Origen de la insuficiencia renal aguda prerrenal. Ahora, ¿por qué están seguros? ¿Y dónde entra aquí este paciente? Aquí falta. Ahí. Es prerrenal, pero no es hipovolémico. O sea, es hipovolémico por otro motivo. ¿No? De que si no se ha intoxicado con nada. Lean las causas, falta una causa. Necrosis. Lean las causas, revisen. Sepsis. Sepsis. Correcto. Sepsis. Ahora, ¿cómo hago que sepsis, escuchen, cómo hago que sepsis entre en hipovolemia? Primero, la hipovolemia, acá, todo esto lleva a disminución del retorno venoso, ¿cierto o no cierto? Bien. Y todo esto lleva a disminución del gasto cardíaco, ¿cierto? Y todo esto lleva a disminución de la presión glomerular. Ya no es 60, ¿no? Va a ser menos y consecuentemente va a haber una disminución de la filtración glomerular. ¿Cuánto era lo normal? 125 ml
-20. Este paciente tiene un menos, o sea, en realidad no sabemos cuánto es, no sé cuánto es, pero sí dice que 30 ml por hora. 30 ml por hora. Y lo normal es 60, 60, 70. Bien. Ahora, yo entiendo todo esto hasta acá es comprensible por déficit retrovenoso. Pero en sepsis, ¿dónde está la hipovolemia? ¿Cómo se hace hipovolémico? Entonces, acá vamos a poner que el retorno venoso hay una venodilatación. ¿Y quiénes son las causas de esta venodilatación? Citocinas y sobre todo óxido nítrico. Sí. Entonces, ahora ya ustedes se van seguros hoy día que corresponde a una hipovolemia por disminución del retorno venoso y una intensa venodilatación. Ya hemos respondido la primera pregunta. ¿La segunda cuál era? Aquí está. Es sepsis por neumonía. ¿Cierto? Por estreptococo. Ahora, ¿qué lo pone de ventaja este paciente? Esto lo vamos a adelantar a un capítulo de aquí, mes, 3 meses, 4. Los pacientes con insuficiencia renal, perdón, claro, insuficiencia renal, diabetes tipo 1, este paciente, alto nivel, son inmunodeprimidos. O sea, significa que su sistema de defensa es malísimo. Fíjense que en 3 días el paciente que empezó con una gripe terminó con un estreptococo. Por eso le mostré esa imagen de la neumonía, de la sombra. Ya. Ahora, tercera pregunta. ¿Cómo definimos entonces oliguria? Definición de oliguria. Eso. Menor y anuria. No. No es cero. ¿Es de memoria o ustedes en algún libro? ¿Cómo saben que sí? ¿De dónde sacan eso? ¿Son sabios? Sí, son sabios. Son sabios. No saben dónde están las respuestas. Entonces, la pregunta era, ¿hay oliguria o no hay oliguria? Y la palabra oliguria, otra vez volvemos a decir esto, es gasto cardíaco bajo o resistencia periférica igual a presión arterial, ¿no es? Presión arterial baja, y otra vez repito la misma historia, presión de perfusión baja, filtrado disminuido, oliguria. Esta cosa es oliguria. Y anuria, 100 ml. Tercera o cuarta pregunta, ¿cuál es? ¿Cuáles serían las características de la necrosis tubular? Ahora, ¿en qué momento, no, mejor cambio, en qué momento se puede convertir en necrosis tubular aguda? ¿Qué necesito para necrosis tubular aguda? Correcto, correcto. Para necrosis tubular aguda necesito 2 cosas: isquemia e hipoxia, ¿no? ¿Y quién da eso? Causado por una presión arterial baja. Ese paciente, vean ustedes, maneja mejor presión, está con 8, creo. ¿Con cuánto es la presión? 80/60 mmHg. Bien, entonces, en las crónicas, nunca, vuelvo a repetir esto, aprendan esto, recuerden, en las crónicas, nunca dije yo insuficiencia renal crónica por isquemia o hipoxia, es por toxicidad. ¿Vamos? Bien. ¿Qué pasaría si yo le agreguen otra pregunta? Esto ya es hipotético, no ha pasado. Por la gravedad del caso, se inician aminoglucósidos.
pongan, el mejor, ¿cuál es el más conocido? También. Amigdacina. 500 miligramos cada 12 horas. Y la creatinina sube de, ¿cuánto les di? ¿Primero? 0,8. No, eso es de 2,3. sube de 2.3 a 5, convirtiéndose en, entonces, da un giro, 2,3 a 5 mg, porque le administramos amigdacina. Bien. No, de 2,3 a 5, dijimos, ¿no? 5. Esto, miren esto, miren acá, fíjense, insuficiencia renal aguda, prerrenal. Y ahora la vamos a convertir en exactamente. Ahora se va a convertir parenquimatosa, intrarrenal. Bien. Y ahora quiero que la justifique. Leímos la última, no leímos con ustedes. Se dice, ahorita mismo saquen sus apuntes, y el que lo tenga, daño renal, intraparenquimatoso, prerrenal, causado por insuficiencia renal aguda, intraparenquimatoso, por aminoglucosis. Esta es la aminoglucosis. ¿Qué hace? Leemos, eso quiero que lo lean. Leemos, ¿sí o no? Entonces, la amigdacina, que es lo que está en color rojo, ¿dónde está puntito? ¿Estamos? Estos son. Viene la amigdacina y a los bordes en cepillo, ¿qué generan? Secreción de enzimas. Ahora, escuchen esto. Una diapo que les mostré, que está en Uribe, donde tenemos una neurona, un túbulo coronal aproximado, y tenemos ahí todas las citocinas proinflamatorias. Y hay una que se llama, esto tiene lisocimas. Entonces, la idea es esta. Viene la amigdacina al borde del cepillo y estimula estas lisocimas. Estas van a ser las enzimas. Y ahí va a empezar a haber una proteólisis. Y ahí va a empezar a haber desprendimiento del epitelio. Siga leyendo. Cilindro, hialino y granulosa. Ya, estas enzimas, en este caso lisosomas, van a formar cilindros, hialinos y granulosos. ¿Qué más? No hay sensibilidad a la ADH, aumenta la presión. Ya, perfecto. Y aquí ya vamos a empezar a tener necrosis tubular aguda. Entonces, este paciente, por el medicamento, de un prerrenal, pero en un agudo prerrenal, puede pasar de ustedes a un agudo intrarrenal por la acción de un producto. Porque ya el paciente estaba hipotenso y estaba recibiendo amigdacina por necesidad. Entonces, empeora la hipotensión y vamos a tener ahora nosotros de acá, en la prerrenal va a ser presión arterial baja, isquemia, ¿no ven? Entonces, dos motivos van a haber. La isquemia, producida por la hipotensión y el uso de antibióticos. ¿Y esto qué van a causar? Necrosis tubular aguda.
título de necrosis tubular aguda? Así rapidito. ¿Quién lo tiene? Así rápido. ¿Belén está? ¿Está Belén? No. Aquí está, doctor. A ver, lea. ¿De Uribe a nivel endotelial? O... Sí, sí, lo tenés. Se observa un aumento de las interacciones endotelio y leucocito por expresión de las moléculas de acción ICAM1 por las células. ¿Más fuerte? A nivel endotelial se aumenta las interacciones de endotelio y leucocito por las ICAM1. ICAM. Sí, por las células endoteliales dañadas por un aumento de la expresión de contrarreceptores en los leucocitos, lo que resulta en la activación de obstrucción de capilares y vénulas postcapilares. Entonces, acá tengo una explicación y la otra, glomérulo. En el glomérulo yo tengo un endotelio, ¿no? Este es el glomérulo. Acá va a empezar a ver la expresión de los ICAM, ¿no? Estos ICAM van a favorecer ¿qué? Van a favorecer, mejor dicho, esto sería así. Estoy por dentro. Ya estoy por dentro. Aquí están los ICAM. Estos son los ICAM. ¿Y de aquí qué viene? Marginación, adherencia, espéresis. Aquí viene activación del factor 12 y formación de coágulos. Esto es lo que vamos a conocer como isquemia. Y esta isquemia me va a dar menos filtrado glomerular y va a repercutir la isquemia sobre el epitelio tubular, produciendo desprendimiento del epitelio y va a generarse la necrosis tubular aguda. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras. La clásica es caída de presión, activación del sistema inflamatorio, activación del ICAM. Este ICAM produce automáticamente fase celular, llegada de neutrófilos, de monocitos, ¿verdad? Entonces ahí se produce un proceso inflamatorio glomerular que va a correr hacia tú. ¿Qué más tiene? Mayor activación y transmigración de leucocitos, producción de citocinas y un estado inflamatorio importante. Fíjense cómo la caída de la presión activó esto. Pero cuando revisamos insuficiencia renal crónica, ¿qué sustancia causaba la glomerulosclerosis? La glomerul que causaba un proceso inflamatorio. ¿Recuerdan cuando estudiábamos la parte de meningitis? Se activaba la meningitis en NFKB. ¿Qué hace? Ahora fíjense, crónico. Otra manera de entregar el endotelio, el glomérulo. En crónico era NFKB. ¿Y qué hacía el NFKB? Activaba las clínicas y generaba un proceso que activaba en realidad la fase celular de la inflamación. Ahora, cuando ustedes escuchen hablar de monocitos, el monocito no es un simple monocito, se convierte en macrófago y ahí se empiezan a liberar interleucina alfa, TNF, y eso amplifica el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué han aprendido ahora? Ya les he diferenciado los dos conceptos. Hablar de necrosis tubular aguda es hablar de un estado proinflamatorio endotelial por ICAM, por caída de presión, isquemia, ¿no es? Insuficiencia renal crónica es también, en esto se parecen, en un proceso inflamatorio generado por la liberación de NFKB. Y ahí se produce un proceso inflamatorio, ahí se activan los fibroblastos, se libera angiotensina 2 y entramos en un proceso de esclerosis. Pero en los dos procesos hay fase celular. En el uno va a llevar a esclerosis y en este va a llevar a una necrosis tubular aguda. ¿Ahora lo entendieron todos?
O sea, lo fuimos aprendiendo así como un rompecabezas, ¿no? Pero ahora lo hemos juntado todo. En los dos, para aprender hay que asociar y diferenciar. En las dos insuficiencias hay fase celular. ¿Estamos? Las dos pueden tener necrosis tubular aguda. En la aguda es lo mismo, ¿no? Es ICAN, es péresis, tratamiento y transmisión, ¿cierto? Pero producido por genial. Igual, se activan los tomatitos y todo es exactamente igual. Pero en la crónica, lo que está sucediendo, la IP, el gatillante. Acá, ¿quién es el gatillante? La presión La presión severa. ¿Y quién es el gatillante en la crónica? Ya está. ¿Qué otra pregunta bien? ¿Cuál es la fisiopatología de esta insuficiencia? De la aguda. Sí, es de la aguda. Es la insuficiencia renal aguda. Que ya lo que acabamos de explicar. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya está claro. Y ahora miren ustedes, renales y problemas, entonces, pero aquí falta sepsis, ¿no? Estas son las necrosis tubular agudas que ya se convierten en intrarrenal, y aquí tengo las postrenales, que es obstrucción. Ya. Ya. Listo. Y ahora volvemos a este dibujo y sería así. Entonces aquí tengo miren, nivel crítico, causa. Se mueve el cable. Lo mueve el cable y se. Esto. Entonces acá vemos, miren, son tres, ¿no? El prerrenal, nivel crítico de isquemia por hipotensión severa. Esto lleva el intrínseco, que ya ahora lo entienden, puede ser causado por una droga. Esto desencadena la activación de la fase celular, necrosis tubular, y la intrínseca por el contenido del medicamento. Para intrínseca también teníamos ácido úrico, ¿se acuerdan? Tenemos las IG del mieloma también. Esto desencadenaba necrosis tubular aguda. Aquí estaban los nefrotóxicos. ¿Ya? Eso lo tenían ustedes así disperso. Ahora ya hemos hecho una sola idea. Ya tengo esto. Acá el mecanismo de... Acá. Aquí veíamos la insuficiencia circulatoria global, es decir, disminución de la presión arterial. Esto. Mecanismo de compensación. Cuando la presión arterial cae, yo tengo activación del simpático, angiotensina renina y secreción de vasopresina. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción y subir la presión arterial y mejorar la presión glomerular. Entonces, la sexta pregunta sería, ¿cuál es el objetivo en la insuficiencia renal aguda prerrenal? ¿Cuál es el objetivo en la insuficiencia renal aguda prerrenal? La activación del simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina. ¿Cuál sería el objetivo? Para exacto, vasoconstricción para subir la presión arterial. La angiotensina 2, mayor absorción, va a haber mayor retorno, sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. El simpático y la angiotensina 2 producen vasoconstricción, subía la presión arterial. Entonces, ese va a ser el objetivo para subir la presión glomerular, que estaba en 30 o en 60, para tratar de no llegar a necrosis tubular
aguda para que no haya isquemia. Pero no lo consigo. No lo consigo. Avanza la enfermedad, por eso dice es un estadio progresivo. Hay vasoconstricción renal intensa, ¿y a qué lleva eso? A isquemia, y ahora ahí en isquemia se activa la fase celular, y aquí tengo la isquemia produce más vasoconstricción, más caída y más descenso glomerular, nivel crítico, y esto, miren, me va a llevar a necrosis tubular aguda. Y fíjense, es esto, la parte de la isquemia y de la hipoxia que desencadena la necrosis, la lesión endotelial, la disfunción endotelial. ¿Qué significa disfunción endotelial? Es cuando el endotelio ya empieza a tener más icana. Ya no es liso, aumenta su permeabilidad. Todo esto es el conjunto de disfunción endotelial. Esto es lo que avanzamos en 15 días. Pero ya no entiende. O sea, pienso que no entiende. ¿Ya? ¿Lo entendió? Ahora tiene que aprenderlo repitiendo. Y tienen dos opciones de repetir: tirarse todo el sábado o domingo o tirarse todo un año. O sea, ustedes deciden. ¿Entienden, no? El mensaje. Bueno. Aquí está, miren, paso, constricción. Esta fue una diapo que hicimos en clase. Miren, caída, disminución del retorno venoso, caída del gasto cardíaco. Esta es condición normal, acá, y aquí es patológica. Acá lo que vamos a tener es una vasoconstricción, y aquí vamos a tener una vasodilatación. Bien. Y aquí surge ahora la chifladera, no confunda la luz. Escuchen esto. Mecanismo de la... Otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo cuál es la acción de la angiotensina 2 para subir la presión glomerular en la insuficiencia renal aguda? Esa es la pregunta. La presión glomerular estaba baja, ¿no? En la insuficiencia renal aguda de origen hipovolémico. De origen hipovolémico. Dijimos que se liberaba el activador simpático, renina y vasopresina. Pero la pregunta era específicamente angiotensina 2. Y aquí, miren lo que anoté acá. ¿Qué produce la arteriola aferente? Vasodilatación y vasoconstricción de la aferente. Con estos dos detalles, aquí falta una flecha. Con estos dos detalles, yo logro subir esta presión que estaba baja. Con estos dos detalles. Ahora sí, ¿no? Miren, la angiotensina 2 produce vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente, con lo cual se logra subir la presión que había bajado del MSC. O sea, si eso ya no funciona, señores, vamos a entrar en necrosis tubular, porque este es su mecanismo de compensación. Y esta es otra diapo que hicimos en clase, donde teníamos insuficiencia renal aguda. ¿Qué dice acá? Hipoperfusión severa. Ya hemos visto las causas.
Causas prerrenales. Aquí esta diapo es para ver sodio. Anoten. ¿Cuál es el comportamiento de la excreción de sodio en la insuficiencia renal aguda prerrenal? Y miren esto. Acá. ¿Cuál es el comportamiento de la excreción de sodio en la insuficiencia renal intrínseca? Aguda intrínseca. Aguda intrínseca. ¿Y qué fue lo que dibujamos ese día? En la aguda intrínseca vimos que el epitelio, ¿se acuerda? El epitelio está pegado, ¿no? Al estar pegado el epitelio, la absorción de sodio va a ser pésima. Por lo tanto, vamos a tener más sodio urinario. Por eso decimos que en la insuficiencia renal aguda intrínseca, yo lo que voy a tener es un sodio urinario de 20 que sugiere una causa renal intrínseca, que es mayor al 1%. O sea, hay mucho sodio en la orina. Eso es intrínseco. ¿Por qué? Porque no se absorbe. En la prerrenal de origen hipovolémico, que no llega, que no hace necrosis tubular aguda, el sodio es menor a 10. ¿Por qué? Porque la renina, angiotensina, aldosterona, la aldosterona produce intensa absorción de sodio. Entonces, eso va a caer. Entonces, yo tengo una insuficiencia renal aguda, prerrenal hipovolémica, con poca excreción de sodio como consecuencia de la acción de aldosterona y como consecuencia de acción de la angiotensina 2, que absorben todo este sodio y el sodio urinario va a caer. Y aquí está lo que les decía, miren, la activación, hay dos PAF que se activa, perdón, aquí está, que se activa el ICANN, una vez, y también eso va a estar mediado por el sistema de complementos, por eso estudiamos complementos, el 13.5. Esto favorece la permeabilidad. Hay más llegada de neutrófilos, digo de monocitos y macrófagos, y esto libera más sustancias